Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema que seguro les suena, sobre todo si andan cerca del mundo educativo. Los famosos estilos de aprendizaje. Para empezar, imaginen dos salones, ¿ok? En ambos se enseña Macbeth. El primero, súper moderno. Grupos por estilo, unos, los visuales, con sus iPads, diagramas, otros, auditivos, escuchando la obra, y los kinestésicos, pues, actuando, moviéndose. Mucha actividad, parece genial. Un observador diría, ¡wow! ¡Excelente! Ahora, el salón 2. Escritorios en fila, el profe explica, directo, leen juntos, lanza preguntas así sin aviso, ¿no? El famoso cold call. Pruebas cortitas para recordar lo anterior, muestra cómo hacer las cosas y, luego, todos a escribir, callados. Podría parecer, no sé, más antiguo. El clásico tiza y pizarrón, como quien dice. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál salón creen que funciona mejor? La intuición quizás nos lleva al primero, ¿no? El innovador. Pero hoy, justamente, vamos a cuestionar eso. Vamos a analizar bien la teoría de los estilos de aprendizaje. Visual, auditivo, kinestésico. El BAK. Y esa idea de adaptar todo a la preferencia de cada uno. Eso que llaman la hipótesis de correspondencia. Nuestra guía va a ser un ensayo muy bueno de Carl Hendrik, que salió en ION. Así que hoy, nos metemos a fondo a ver por qué esta idea pegó tanto, qué dice la ciencia de verdad y, sobre todo, qué alternativas hay que sí funcionen, pero sin negar que cada estudiante es un mundo, claro. Es que la idea inicial suena increíble, ¿verdad? Adaptar la enseñanza a cada uno. Parece lo más lógico, lo más humano, poner al estudiante primero. Es muy atractivo, pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante y hasta un poco fuerte. A pesar de lo bonito que suena y lo popular que es, esta teoría pues simplemente no tiene una base científica sólida. De hecho, parafraseando a Wolfgang Pauli, el físico, sobre otra idea que no funcionaba, podríamos decir que los estilos de aprendizaje no solo no es correcta, ni siquiera está equivocada. O sea, está tan fuera de cómo funciona el aprendizaje real que ni llega a ser una hipótesis que podamos, digamos, probar y decir, no, esto no es así. Es casi un mito popular. Ni siquiera está equivocada. Eso sí que es directo. A ver, expliquemos un poco más. La versión más conocida es VAK, o a veces VARK si le suman lectura-escritura. Visuales con gráficos, auditivos con charlas, kinestésicos moviéndose. Pero el ensayo dice que eso es solo la punta del iceberg. Hubo un estudio que encontró hasta 71 modelos distintos. 71. Imagínate. Algunos hablaban de aprendices olfativos. Suena chiste. De hecho, mencionas que inspiró una sátira en The Onion, ¿no? Sobre aprender por olores. Exacto. Y esa sátira, aunque sea en broma, le da el clavo a algo preocupante. La aceptación tan masiva y la verdad poco crítica que ha tenido esta idea. Ha estado metida hasta el fondo en la formación de maestros por décadas. Un estudio por ahí del 2012 decía que más del 90% de los profes creían en esto. ¿Más del 90%? Que adaptar la enseñanza a los estilos era bueno. O sea, casi todos. Lo hemos visto en medios grandes. La BBC lo promovió en 2014. Instituciones como el British Council. Y claro, se armó toda una industria millonaria. Libros, talleres carísimos, consultores. Frank Coffield fue el que contó esos 71 modelos ya en 2004. Una locura total. Entiendo la crítica científica, pero también entiendo por qué es tan pegadiza. Es que nos toca de cerca, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho, es que yo aprendo haciendo, o necesito verlo dibujado? Además, como que da una explicación fácil si algo nos fue mal en la escuela. Claro, si mi maestro hubiera sabido que yo era kinestésico. Y te valida, ¿no? Te hace sentir especial. Este es mi estilo. Justamente, ese es el poder de la intuición, de la anécdota. Pero cuando vamos a buscar la evidencia seria, la historia es otra cosa. La conclusión de la ciencia es muy clara, muy consistente. No hay pruebas creíbles de que adaptar la enseñanza a estas preferencias que la gente dice tener mejore el aprendizaje de verdad, o sea, que recuerdes más o uses mejor la información a largo plazo. Hay un estudio clave de 2016 que lo muestra perfecto. Gente que se decía visual se sentía más segura estudiando con dibujitos, y los verbales, con texto, se sentían más confiados.
Sí. Ajá. ¿Y el resultado? ¿Cuánto aprendieron al final? Pues ninguna diferencia importante entre ellos. La preferencia, lo que les gustaba más, no se tradujo en aprender mejor. O sea, les gustaba más, pero no les servía más. Exacto. Y ojo, que esto no es nuevo. Ya desde el 2008, imagínate, hace más de 15 años, un informe súper importante de la Association for Psychological Science, la APS, que es una organización líder, bueno, ese informe, liderado por Harold Pashler, revisó todo lo que había. Pusieron criterios muy claros. A ver, para que esto sea válido, un estudio tendría que demostrar esto. Y la conclusión fue rotunda. No había una base de evidencia suficiente para justificar que se usara en las escuelas así, de forma generalizada. Desde 2008. Sí. Y recomendaron directamente, miren, esa plata, ese tiempo, estarían mucho mejor invertidos en cosas que sí funcionan, que sí tienen evidencia. Y después vinieron más investigaciones, como las de Kratzig y Arbuthnot en 2006, o Cuevas en 2015, y todas llegan a lo mismo. No hay una conexión real entre enseñar según el estilo y que a los alumnos les vaya mejor. Paul Kirchner, otro investigador muy crítico, usa una analogía que me encanta, con la comida. Dice que a ti te guste más lo dulce, o lo salado, o lo grasoso, no significa que esa sea la dieta más sana o la mejor para ti. Nuestras preferencias, lo que nos gusta, casi nunca coincide con lo que objetivamente es mejor para el cuerpo o, en este caso, para el cerebro cuando aprende. Es increíble que desde 2008 estuviera tan claro por la APS y la idea siguiera, bueno, tan campante. Entonces, ¿dónde falla la teoría en sí misma? Mencionaste la preferencia contra el aprendizaje real, pero también a mí me hace ruido que parece ignorar lo que estás aprendiendo. Si estudio geografía, pues necesito mapas. Son visuales. Si aprendo a pronunciar algo, necesito escucharlo. El contenido mismo ya te dice cómo, ¿no? No yo. Exacto. Diste en 2 puntos clave. Primero, lo de la validez. ¿Los test miden un estilo real, fijo o solo una preferencia que puede cambiar, una sensación? Pues todo indica que es lo segundo. Y segundo, lo que dices del contenido. Hay cosas que para aprenderlas necesitas sí o sí ciertas formas. No puedes aprender a reconocer pájaros por cómo cantan solo leyendo. Necesitas oírlos. O entender cómo es una molécula en 3D solo escuchando. Necesitas verla. Y si nos metemos en cómo están hechos los test, metodológicamente, se caen solos. Stephen Schall, un experto en lectura, los comparaba con Astrología. sí o la adivinación. Usan frases tan vagas, tan generales, que casi cualquiera dice, ah, sí, ese soy yo. El ensayo de Hendrick pone ejemplos de un cuestionario, el RSI de Mari Carbo. Ítems como, a veces me gusta que me digan cómo hacer mi tarea, o me gusta decidir por mí mismo cómo hacer mi tarea. Ajá. ¿Y? Adivina qué elige la mayoría. La opción C, decidir por mí mismo. Pues claro, pero eso no ayuda nada a diferenciar supuestos estilos. Todos queremos decidir por nosotros mismos alguna vez. Claro, no te dice nada útil. Nada. Y luego está la fiabilidad. Le haces el mismo test a la misma persona en distintos días. ¿Y los resultados? Cambian. Si tu estilo no es estable, ¿qué sentido tiene que el profe adapte todo a algo que va y viene? Y lo último, que conectaba con lo del contenido, todos somos kinestésicos si la tarea lo pide. Como decía Stahl, para aprender a jugar tenis necesitas practicar físicamente, moverte. Obvio. Pero eso no te convierte en un aprendiz kinestésico para aprender historia o matemáticas. Simplemente esa actividad, el tenis, se aprende haciéndola. Tiene todo el sentido. No soy visual solo porque me gusta ver películas. Entendido. Ahora, si es tan frágil, ¿de dónde salió? ¿Cómo se arraigó tanto esta idea? El ensayo cuenta un poco la historia, ¿verdad? Sí, y es interesante ver de dónde viene. Hay ecos viejos, claro, los humores de Hipócrates, Aristóteles, hablando de necesidades individuales, pero el empuje moderno viene más bien de la educación progresista, allá por los siglos XVIII, XIX, XX. Figuras como Rousseau, ¿no? El aprendizaje centrado en el niño. Pestalozzi, con su cabeza, mano y corazón. Montessori, la elección del estudiante. Todos ellos estaban reaccionando contra modelos educativos súper rígidos, muy de fábrica, que surgieron en el siglo XIX. El modelo prusiano, le dicen a veces. Enfocado en la eficiencia, la disciplina, todos iguales. Y a veces con métodos muy, muy duros. Claro.
Me imagino que frente a eso, la idea de mirar al niño, a la niña, sus intereses, sus formas, debió ser como aire fresco. Escuelas como Bedales, Summerhill, fueron pioneras en eso. Exacto. Esa tensión que mencionaba John Dewey, la educación como algo que crece desde adentro, contra la educación como algo que te forman desde afuera, es central. Y en ese ambiente, la psicología educativa, con gente como Thorndike, y la psicología de la personalidad, Jung y sus tipos, Allport, hablando de estilo cognitivo, de lo único de cada uno, empezaron a dar herramientas, o lo que parecían herramientas. El término estilos de aprendizaje lo usa Herbert Thielen por los años 50. Y luego vinieron los inventarios específicos que se hicieron súper famosos. El de David Kolb en los 70, con categorías como acomodador, convergente, Walter Burke-Barb con el BAC original y Neil Fleming que popularizó el BARC, añadiéndolo de lectura, escritura. Ah, claro, Kolb, BAK, BARC, son los que más suenan. Sí, y no podemos dejar fuera la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Aunque es diferente, también pone el foco en distintas capacidades y, bueno, resonó muchísimo en este mismo ambiente que valoraba la diversidad. En resumen, la teoría de los estilos de aprendizaje nace de un movimiento con buenas intenciones, una reacción necesaria contra la rigidez. Intentó usar métodos de la ciencia o pseudociencia, tomando ideas de la psicología, pero en este punto específico acabó creando algo que no tenía mucho sustento real. Entendido el origen, la buena intención inicial. Pero volvemos a la pregunta incómoda. Si la ciencia ya lo desmontó hace tiempo, ¿por qué sigue tan viva la idea? No puede ser solo inercia. No, claro que no. Hay razones fuertes. Una muy poderosa es que se siente como una forma más humana, más considerada de educar. Decir, vamos a adaptar todo a tu estilo, suena mucho mejor que así se aprende y ya está. Luego está el famoso sesgo de confirmación. Como se ha dicho tanto, ya es conocimiento popular y la gente tiende a ver y recordar lo que confirma lo que ya cree. Es terrible, pero el ensayo cita a una profesora que dice algo así como, aunque la investigación diga que no funciona, yo sé que funciona. Así de fuerte es la creencia contra la evidencia. ¡Wow! ¿Ignorar la evidencia así? Y hay dos factores un poco menos, digamos, nobles, pero muy reales. Uno es lo que Clay Shirky llama el principio de Shirky. Las instituciones, y aquí metemos a toda esa industria millonaria de los estilos de aprendizaje, tienden a querer conservar el problema para el cual ellas son la solución. Si aceptaran que los estilos no existen o no importan, ¿qué venderían? Claro, se les acaba el negocio. Exacto. Y eso conecta con el segundo factor, la plata. Los intereses económicos. Hay una frase brutal de Upton Sinclair que aplica perfecto. Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Hay mucho dinero metido en mantener vivo este mito. Es increíble y frustrante ver cómo algo sin base científica se sostiene por esa mezcla de buenas intenciones, errores de pensamiento e intereses. Bueno, entonces, si los estilos de aprendizaje son un callejón sin salida, ¿para dónde miramos? ¿Qué nos dice la ciencia sobre lo que sí funciona para aprender de verdad? Aquí es donde la cosa se pone súper útil y la verdad esperanzadora, porque la ciencia cognitiva sí nos da principios sólidos. La idea principal es entender un poquito cómo funciona nuestra memoria. Tenemos una memoria de trabajo que es muy, muy limitada. Es como el espacio mental donde podemos jugar con la información ahora mismo. Es chiquita y se llena rápido. La meta de enseñar bien es lograr que la información importante pase de esa memoria de trabajo limitada a la memoria a largo plazo. Ajá. Y esa sí es enorme, prácticamente ilimitada. Ahí está nuestro conocimiento guardado, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, digamos. Entendido. Memoria de trabajo chiquita, memoria a largo plazo, gigante. ¿Y cómo hacemos para pasar las cosas de una a otra bien? Ahí entran varios principios clave. Muchos los han popularizado investigadores como los Bjork, Elizabeth y Robert. Uno fundamental es saber diferenciar entre aprendizaje, un cambio real, duradero, en la memoria a largo plazo, y desempeño, lo que podemos hacer aquí y ahora, que puede ser algo pasajero.
¿Te acuerdas del Salón 1 de Macbeth, el de los grupos por estilos, con tanto movimiento? Sí, el que parecía genial. Podía parecer que había mucho desempeño, mucha actividad, pero eso no garantiza que se esté aprendiendo de forma profunda. A veces, estar quieto, escuchando con atención o leyendo concentrado, como en el Salón 2, puede generar un aprendizaje mucho más fuerte. Ver actividad en la clase no es un buen termómetro del aprendizaje real. De hecho, hay una investigación fascinante de Graham Nuthall que encontró que, en promedio, los alumnos ya saben entre el 40 y el 50% de lo que el profe les está enseñando en una clase. La mitad. Eso sí que te cambia la perspectiva de lo que ves en un salón. Totalmente. Muchas veces solo están desempeñando lo que ya sabían de antes. Otro concepto clave de los Bjorks es el de las dificultades deseables. Suena raro. ¿Dificultades deseables? Sí, contraintuitivo, ¿verdad? Se refiere a estrategias de estudio que se sienten más difíciles, que requieren más esfuerzo en el momento, pero que curiosamente producen un aprendizaje mucho más fuerte y duradero. Ejemplos concretos que sí funcionan. La práctica de recuperación. Hacer el esfuerzo activo de recordar la información sin ver los apuntes. Como las pruebitas cortas del Salón 2, de McLean. Eso es pura práctica de recuperación. Ah, claro. También el espaciamiento. Estudiar un tema repartido en el tiempo, no todo junto en una sentada larga. Y la intercalación. Mezclar el estudio de distintos temas o tipos de problemas, en lugar de estudiar un solo bloque hasta dominarlo. Usar las pruebas no solo para poner nota, sino como herramientas súper poderosas para aprender. O sea, lo que se siente más difícil al principio es lo que mejor funciona a la larga. Exacto. Y esto contrasta con lo que los Bjork llaman la ilusión de competencia, esa sensación que te da releer apuntes o subrayar. Se siente fácil, productivo, pero la información se olvida volando, porque no hubo un esfuerzo mental real. Además, la ciencia cognitiva insiste mucho en la importancia del conocimiento fáctico. No puedes pensar críticamente sobre historia si no sabes hechos históricos. No puedes resolver problemas de física si no sabes las leyes. El conocimiento es la materia prima para pensar. Necesitas saber letras para leer, necesitas datos para analizar. Tiene lógica. No se puede pensar en el vacío. Exacto. Y ligado a esto está la automatización. Hay que practicar las cosas básicas, habilidades, conocimientos, hasta que salgan solas, automáticas, sin pensar. Eso libera espacio en esa memoria de trabajo tan chiquita para poder pensar en cosas más complejas. Y, por supuesto, la retroalimentación. Saber si lo estás haciendo bien, cómo mejorar. Eso es vital, constante y específica. Todo esto suena mucho más científico, más basado en cómo funciona el cerebro. Pero claro, siempre vuelve la pregunta, ¿y la individualidad? ¿Qué pasa con que cada persona es única? Si todos aprendemos con estos mismos principios cognitivos, ¿dónde queda eso? El autor del ensayo lo menciona con sus hijas gemelas. Idénticas en genes, pero súper diferentes como personas. Necesitan formas de aprender totalmente distintas. Esa es la pregunta del millón, para no tirar todo por la borda. Y aquí es muy útil un modelo de Daniel Willingham y David Daniel. Ellos proponen pensar en las diferencias entre estudiantes en 3 tipos, 3 clases. Clase 1 son las características comunes a todos los humanos. Nuestra arquitectura cognitiva básica. Cómo funciona la memoria, la atención, que necesitamos conocimiento previo, que la práctica y la retroalimentación importan. Ahí es donde la enseñanza principal debería enfocarse, usando esos principios universales de la ciencia cognitiva que comentamos, porque eso funciona para todos. Ok. Clase 1. Lo común a todos. Luego, clase 2. Características que varían entre estudiantes, pero que podemos más o menos clasificar. Por ejemplo, cuánto saben ya de un tema, su nivel de habilidad, o qué les interesa más. La evidencia de si adaptar la enseñanza específicamente a estas cosas mejora mucho el aprendizaje es mucho más débil, más discutible que para la clase 1. Puede que motive más, claro, pero no cambia tanto cómo aprendes en sí. Entiendo. Habilidad, interés. Varían, pero no son la clave del método. Y finalmente, clase 3. Características que también varían, pero son mucho más personales y difíciles de clasificar.
sus experiencias de vida, su personalidad, cómo están en casa, su estado de ánimo. Estas diferencias sí necesitan una respuesta muy humana, empática, individualizada del educador. Atender estas necesidades es fundamental, claro, pero no deberían ser lo que dicte el método básico para enseñar la materia académica. Ah, qué buena distinción. Esto nos lleva a un enfoque que el autor ve mucho más esperanzador y realista. Tratar a cada estudiante como un individuo único y valioso en sus necesidades humanas, clase 3. Escucharlo, apoyarlo, ser flexible con sus circunstancias, mientras basamos la estrategia para enseñar el contenido en los principios universales de cómo aprende la mente humana, clase 1, porque eso es lo que más le va a ayudar a construir conocimiento sólido para su futuro. Ah, vale. Ahora lo veo mucho más claro. Entonces, no es ignorar que cada persona es distinta. Es saber qué tipo de diferencia importa para qué. Las diferencias humanas, las de clase 3, necesitan empatía, apoyo personal. Las diferencias en cómo funciona el cerebro para aprender, las de clase 1, son básicamente las mismas para todos, y por eso hay que usar las estrategias que sirven para todos. Y las de clase 2, habilidad o interés, influyen, pero no son la base para diseñar toda la enseñanza. Exactamente, esa es la clave. Entonces, para ir cerrando esta exploración, la teoría de los estilos de aprendizaje, aunque súper popular y con buenas intenciones detrás, pues no tiene respaldo científico. Adaptar la enseñanza a las preferencias no mejora los resultados, incluso podría limitar si no te expones a formas que necesitas para ciertos temas. Gusto no es igual a necesidad para aprender. La alternativa, mucho más sólida, basarnos en lo que la ciencia cognitiva nos dice sobre cómo aprendemos todos. La memoria, la práctica activa esforzada como la recuperación, construir conocimiento base, la retroalimentación. Métodos de enseñanza más explícitos, más estructurados como los del segundo salón de Macbeth, muchas veces son más efectivos para un aprendizaje que dure, para la mayoría. Precisamente. La gran conclusión es esa: aprender a distinguir. Una cosa es tratar a los estudiantes como seres humanos individuales con sus historias, sus emociones, sus necesidades personales que merecen toda nuestra atención y empatía. Eso es clase 3. Y otra cosa muy distinta es tratarlos como aprendices radicalmente diferentes basándonos en una teoría que no funciona, como la de los estilos de aprendizaje. Paradójicamente, la mejor forma de apoyar su individualidad a largo plazo, de darles poder real, es usar los métodos de enseñanza más efectivos que conocemos, los que se basan en los principios universales de cómo aprende nuestra mente, clase 1. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás un poco provocadora. ¿Será que sí por fin dejamos ir esa ilusión de los estilos de aprendizaje que es cómoda pero falsa? Y abrazamos la evidencia científica de cómo aprendemos de verdad, podríamos, de hecho, estar abriendo la puerta a dar un apoyo más profundo y verdaderamente personalizado. Un apoyo que ya no se distraiga con si te gusta más ver o escuchar y se concentre en identificar y ayudar con las necesidades reales de cada estudiante para que construya conocimiento, comprensión y habilidades que le sirvan, para toda la vida. ¿Qué significaría eso en el día a día de quien enseña o de quien aprende?